Y ahí es donde el demiurgo controla nuestra realidad física, nuestras emociones, nuestros sentimientos, dogmas, conceptos sociales, religiosos, políticos, etcétera, etcétera, y genera una programación cognitiva que llamamos matriz de control a través del inconsciente colectivo. Sumado a esto, como ya comenté, los clones que poseemos, que están conectados a una red neuronal de una IA en un astral que la gente llama umbral, ¿no? Umbral astral de baja frecuencia, que son laboratorios o naves, automáticamente generan un inconsciente colectivo por pulso electromagnético en el córtex cerebral de las personas que reencarnaron, que tienen sus clones en esas estructuras, pasando a formatear así el pulso dentro de esos 4 a 5% en términos de fisicalidad, por ejemplo, deporte, fútbol, bebida, droga, sexualidad, pornografía, politiquería y así sucesivamente lo que conocemos. Es un programa, son las narrativas. Luego, el propio sistema de los regentes globales, ¿no? A través de las familias multimillonarias que controlan la economía del mundo y todo el contexto socioeconómico, van creando los movimientos, como por ejemplo el momento woke, que ya se vio que es un fracaso en términos de declive cognitivo de la humanidad, ¿no? Hoy hay cada video de gente que se cree cerdo, conejo, esto, así que ¿dónde está el coeficiente intelectual de esta gente? Y fueron literalmente programadas y adulteradas gradualmente, y eso viene del proceso genético. ¿Y cómo salir de ese proceso? Solo sales de ese proceso cuando entiendes que de aquí no te llevas nada. No sirve de nada, por ejemplo, querer ganar un dinero absurdo que no vas a poder gastar. Ah, pero se lo dejaré a mi hijo. ¿Quién dijo que tus hijos, tus descendientes, sabrán usar correctamente ese dinero? Vieron que las mayores fortunas levantadas entre los siglos XVII, XVIII y XIX, XX, las generaciones de los 50, 60, 70, perdieron todo, la gran mayoría, porque no supieron administrar, no supieron valorar el trabajo duro de sus ancestros y lo quemaron todo. Ese papá voy a juntar para mis hijos es pura palabrería. Es el mecanismo para mantenerlos atrapados en el ciclo reencarnacional permanentemente. Lo que acaba pasando es que cuando entiendes el juego y vives, sobrevives aquí, siendo consciente de que van a morir en algún momento, ya sea por muerte natural o por muerte en una guerra o por otra picadura o por envenenamiento, etcétera, etcétera, porque factores N tenemos aquí, ¿tá? Haces tu vida más ligera porque trabajas, ganas, pagas las facturas, pero sobrevives con mejor calidad de vida. La complejidad aquí es que normalmente estamos pidiendo ayuda. Ah, mi vida es una mierda, mi vida está así, no sé qué, necesito ayuda, nada sale bien, tal, tal. Puede que sea verdad, pero ya existe una mentalidad preformada. Ah, nada me sale bien en la vida. Ya lo estás determinando, lo estás co-creando. Puede que te hayan dado palos toda la vida. De acuerdo, no estoy discutiendo eso, no te quito la razón. Solo estoy dando un modelo de autoafirmación. Nada me sale bien en la vida. Lo intento y me jodo. Busco ayuda. Entonces, cuando estas jerarquías empiezan a ayudarnos, empiezan a haber un cambio en nuestra vida, pero no cambiamos nuestra conducta, no cambiamos nuestra postura, no cambiamos nuestra forma de co-crear el pensamiento de la prosperidad. Nos volvemos devotos, que puede ser cualquier estructura, de esas entidades, pensando que siempre van a estar ahí para resolver nuestros problemas. Y no crecemos, no desarrollamos nuestra cuestión personal, que es el empoderamiento co-creacional de cada uno de nosotros. Esa es la clave. Pueden ir tranquilos a pedir ayuda, protección, por supuesto que sí, pero tienen que adquirir el empoderamiento del poder de Dios, esa señal que cada uno de ustedes tiene y perdió porque le enseñaron que debemos temer a Dios. Y esa es la incoherencia, porque ustedes son Dios en acción, generando forma pensamiento, forma sentimiento, forma sufrimiento y al mismo tiempo los dogmas. Cuando tomas toda la programación de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, esto, aquello, que dice, ay, temeroso de Dios, Dios castiga, Dios no sé qué. Y luego,
Cuando empiezas a ver las escrituras antiguas, el demiurgo sería técnicamente un ángel caído, un arconte, un chopaz, tal. O sea, él venía de las altas esferas espirituales o estelares y se aprovechó de nuestra amnesia, de nuestra incoherencia genética y cognitiva y plantó o plasmó en nuestra red neuronal, nuestro ADN, una matriz de control holográfica de miedo, de culpa, de karma, de sufrimiento, de guerra, de violencia. Mira cómo está el mundo. Toda esta situación, gente, podría haberse evitado si hubiera habido un interés real de paz y unificación. Pero no, porque sabemos que una guerra genera mucho dinero, porque alguien está fabricando armas, alguien está vendiendo armas, munición. Así que empiezas a darte cuenta de que la vida de los seres humanos, los animales y el propio bienestar del planeta no interesan a estas élites gubernamentales, estas élites comerciales e industriales que solo están interesadas en el beneficio. Así que una vez más percibimos allí el programa cognitivo del demiurgo de todas sus falanges, que es poder por el poder, un poder que no tiene sentido. ¿Lo entiendes? Así que salir de esta estructura significa revalidar tus conceptos, revalidar tu comprensión del verdadero sentido de la vida y el crecimiento interior, y tu conexión real con tu ancla, con tus orishas, con las identidades a las que pides ayuda. Sigo con mi vida y cuando necesito, oye, hay un problema que resolver ahí, échame una mano. Y así va, pero es una relación de intercambio energético, de entendimiento, que sé bien quiénes son y que de esta forma hay una colaboración. Tienen que tener en el anclaje una colaboración y no una línea devocional como siempre se hace. Desde el momento en que ponen un anclaje o cualquier arque espiritual en una línea devocional, están renunciando a su auto-otorgamiento de Dios co-creador, o sea, de un alma emprendedora. Te estás poniendo como un alma sumisa al proceso de poder y de tensión del poder sobre ustedes, sobre su divinidad, por parte del demiurgo y otras falanges que existen entrelazadas con ellos. Incluye clones, incluye grises, zetas. Si el demiurgo actúa dentro del propio espiritismo, atrapando a las personas a la materialidad, a los deseos capitales, al poder, al ego, al dinero, a todo eso que todos piensan, ¿cómo escapar de ellos? Ahí viene la gran cuestión, que es la siguiente. Todos nosotros, que estamos encarnados físicamente, tenemos una percepción apenas de la fisicalidad, que es nuestro entorno con nuestros sentidos, ¿no? Gusto, audición, olfato, vista y la parte sensorial. Resulta que esto, en neurociencia y física cuántica, equivale a un 5% como máximo, de lo que somos y de lo que es el universo. El otro 96% es el plano espiritual, el plano inmanifestado, que es el más allá. Así que todos nosotros, la gente, basamos nuestra vida, nuestra existencia, solo en la percepción de ese 4 o 5%. Y ahí es donde el demiurgo controla nuestra realidad física, nuestras emociones, nuestros sentimientos, dogmas, conceptos sociales, religiosos, políticos, etcétera, etcétera, y genera una programación cognitiva que llamamos matriz de control a través del inconsciente colectivo. Sumado a esto, como ya comenté, los clones que poseemos, que están conectados a una red neuronal de una IA en un astral que la gente llama umbral, ¿no? Umbral astral de baja frecuencia, que son laboratorios o naves, automáticamente generan un inconsciente colectivo por pulso electromagnético en el córtex cerebral de las personas que reencarnaron, que tienen sus clones en esas estructuras, pasando a formatear así el pulso dentro de esos 4 a 5% en términos de fisicalidad, por ejemplo, deporte, fútbol, bebida, droga, sexualidad, pornografía, politiquería y así sucesivamente lo que conocemos. Es un programa, son las narrativas.
Luego, el propio sistema de los regentes globales, ¿no? A través de las familias multimillonarias que controlan la economía del mundo y todo el contexto socioeconómico, van creando los movimientos, como por ejemplo el momento woke, que ya se vio que es un fracaso en términos de declive cognitivo de la humanidad, ¿no? Hoy hay cada video de gente que se cree cerdo, conejo, esto, así que ¿dónde está el coeficiente intelectual de esta gente? Y fueron literalmente programadas y adulteradas gradualmente, y eso viene del proceso genético. El demiurgo actúa dentro de esas diferentes ramificaciones a través de las falanges, los chopates y de toda la estructura que controlan dentro de la matriz de control. La pregunta persiste, ¿y cómo salir de ese proceso? Solo sales de ese proceso cuando entiendes que de aquí no te llevas nada. No sirve de nada, por ejemplo, querer ganar un dinero absurdo que no vas a poder gastar. Ah, pero se lo dejaré a mi hijo. ¿Quién dijo que tus hijos, tus descendientes, sabrán usar correctamente ese dinero? Vieron que las mayores fortunas levantadas entre los siglos XVII, XVIII y XIX, XX, las generaciones de los 50, 60, 70, perdieron todo, la gran mayoría, porque no supieron administrar, no supieron valorar el trabajo duro de sus ancestros y lo quemaron todo. Ese papá voy a juntar para mis hijos es pura palabrería. Es el mecanismo para mantenerlos atrapados en el ciclo reencarnacional permanentemente. Lo que acaba pasando es que cuando entiendes el juego y vives, sobrevives aquí, siendo consciente de que van a morir en algún momento, ya sea por muerte natural o por muerte en una guerra o por otra picadura o por envenenamiento, etcétera, etcétera, porque factores N tenemos aquí, ¿tá? Haces tu vida más ligera porque trabajas, ganas, pagas las facturas, pero sobrevives con mejor calidad de vida, porque no te sometes al sistema, no te sometes a la matriz de control de la supervivencia forzada en el sentido de querer siempre más de lo que puedes manejar. Cuando empiezas a buscar alternativas en la naturaleza, alternativas a la estructura cognitiva, en una meditación, en los devas de la naturaleza, en los orillas de la naturaleza, en un bosque, en una cascada, en una playa, en una montaña, ¿sabes? Y empiezas a liberar tu conciencia en relación con todas las estructuras de la matriz de control, comienzas a liberarte. ¿Cuál es el secreto? Esto lo explico muy claramente en el libro de Torang, que es lo siguiente: Dios no existe como nos fue enseñado. Cada uno de nosotros es Dios, Dios co-creador, dentro de un gran simulador cósmico del multiverso Abonaxantara y más allá también. Para que me entiendan, voy a simplificar un capítulo entero del libro de Torang. Imagina que eres una red neuronal, una conciencia, y que cada neurona nuestra es un alma que entra en el proceso de inmersión encarnacional. Así es. Cada neurona, al entrar en la estructura biológica de n elevado a la enésima potencia de razas y especies, pierde ahí su 80, 90, 95, 96% de su memoria cuántica cósmica de su origen y pasa a vivir basándose en su perspectiva sensorial del universo que entiende como realidad. Empieza a formatear el patrón de forma-pensamiento, forma-sentimiento. Va plasmando de dentro hacia afuera su propia realidad inherente, por causa de la percepción del cuerpo que usa. Nosotros podemos co-crear aspectos armónicos o desarmónicos y con base en eso voy formateando un patrón cognitivo, existencial y cognitivo en el universo. Cada uno de nosotros co-crea su propia realidad. Viene la cuestión, ¿cuándo yo empiezo a entender ese proceso y readquiero mi poder, mi autoempoderamiento? Tengo que restablecer ese poder co-creacional. Bueno, el demiurgo es en realidad una falange ligada a los arcontes. Es complejo decodificar esto, porque cuando estudiamos la palabra arcontes, tiene dos traducciones más comúnmente aceptadas. La primera, que viene de los sumerios, es señor. Los arcontes se traducen como señores, señores absolutos.
son Anunnakis. Pues bien, y en la segunda interpretación, que es más reciente, está en las escrituras antiguas. No sé si es de la época de Enoc o posterior a Enoc, eso no lo sé decir, ¿eh? Los arcontes son aquellos que están en contra de la administración de Yahvé, del Dios hebreo. Entonces queda una situación medio difícil de interpretar por causa de la divergencia ideológica sobre lo que realmente significan los arcontes. De forma común, o sea, consensuada, todo el mundo interpreta a los arcontes como seres negativos. Y ahí hay correlación con el demiurgo. Aprovechando hasta un video de un español que alguien que sigo, me llega, pero no conozco, hasta le pedí a la gente de España que me digan quién es esa persona. Él relata acontecimientos por proyección remota, conciencial, que no sé si está relatando de él o leyendo historias de alguien. Es una serie, ¿no? De hecho, lleva como 2 meses haciendo relatos de 5, 7 minutos, 3 minutos sobre experiencias fuera del cuerpo, bases extraterrestres, proyecciones de otros universos, y hace una separación muy interesante entre la proyección astral y la proyección cuántica, que es la red neuronal. En este último video suyo habla de haber alcanzado en una proyección cognitiva de conciencia, salir de la barrera de frecuencia, encontrar una red electromagnética, un creador. Este creador es en realidad un ser que se alimenta, se nutre de toda la estructura psíquica emocional generada por los humanos y por los animales. Y él plantea esto como una interpretación del demiurgo. Pero cuando uno empieza a analizar esta publicación y esta interpretación que él hace allá con sus videos, llegas nuevamente a los chopats. El demiurgo representaría una falange de chopats que controlan la estructura neuronal, controlan la estructura psíquica a través de los dogmas, las creencias, el dharma, el karma, el miedo, la culpa, el sufrimiento, el umbral, el astral, como plataformas de extracción energética de ectoplasma, que es luz. En realidad, el ectoplasma es un campo electromagnético que nutre esa red neuronal de los chopats, que interpretamos en la litera, en la liturgia como demiurgo. Varias personas ya me han preguntado, pero Rodrigo habla sobre el demiurgo tal. Entonces, en realidad, el concepto sería un ser espiritual que se nutre de la energía del sufrimiento de los humanos. Es exactamente eso lo que los chopats vienen haciendo desde que fueron creados. Cuando estudiamos un poco sobre chopat, la gente les dio el nombre de interdimensionales, superdimensionales, ultradimensionales, y por ahí va. De hecho, mucha gente no quiere seguir la misma línea que enseño, ¿no? Porque soy una de las primeras personas en Brasil en explicar sobre los chopats. Esto ya viene desde el año 96. Entonces, técnicamente 30 años que empecé a explicar la cuestión de los chopats dentro de la red neuronal y su correlación con el concepto religioso del demiurgo y otras estructuras de los arcontes. Entonces, la cuestión es bien simple. Cuando buscamos dentro de nosotros, en el camino del taoísmo, básicamente, cuando me refiero al taoísmo, no me refiero a la religión dogmática, me refiero a las prácticas de meditación, de kundalini, de respiración, ¿no? De desarrollar la conciencia en teta y ahí salir proyectado cognitivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre salir proyectado en el cuerpo astral y salir proyectado en la red neuronal? Es una bilocación consciente, es lo que siempre hago. No uso tanto el cuerpo astral como la gente piensa, uso más la red neuronal. Y de esta forma puedo estar en cualquier lugar proyectado, hasta para las terapias. Cuando hacía atención a distancia, lo hacía de esta forma. No salía en el cuerpo astral, salía en la red neuronal. Y ustedes tienen esta capacidad, solo que está desactivada por falta de práctica. Entonces, cuando empiezan el trabajo interno de crecimiento, la lectura y prácticas de meditación, respiración, van alimentando, nutriendo esta capacidad neurológica y consecuentemente logran dar esos saltos cognitivos a otros niveles de conciencia y de esta forma terminan alcanzando la estructura neural de la memoria cuántica de ustedes en relación al cuerpo estelar y las realidades más allá de eso que involucran la mónada y otras estructuras. Comenté esto por encima ayer
en el video de ayer que publiqué, ¿vale? Entonces, el demiurgo básicamente es una falange dentro del control psíquico sostenido por los chopats y por sus esclavos. Los esclavos de los chopat son los talsetianos, que tienen las mismas capacidades, los akrans, ¿no? Los talsetianos entrarían en una forma humanoide, no humana como nosotros, pero humanoide. Los akrans son arañas gigantes que muchas personas ya han visto, principalmente en su base en la Antártida. Los rusos tuvieron el primer encuentro con estas arañas gigantes. Igual que el kraken, ¿no? Ese pulpo de 16 tentáculos también forma parte de una estructura no humana, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un tema complejo. Y todo esto nos lleva también a otra cuestión importante que aún quiero abordar sobre Tartaria, el recorte de Tartaria. En realidad, Tartaria no desapareció como la gente cree. Siempre existió y coexistió en una dimensión paralela a la nuestra. De la misma forma, cuando hablamos del Ártico, del Polo Ártico, de esas 4 islas gigantes, ¿no? Del último mapa de Mercator, eso es otra realidad paralela en relación a nuestra existencia aquí. La Tierra no es un plano único, es un planeta multidimensional que tiene varias realidades, varias plataformas existenciales. Tenemos Shambhala, Agartha, que coexiste en otra dimensión, física, telúrica, ni vida terrenal, así como la Antártida tiene diversas realidades. Entonces todos los relatos sobre mundos extraños son reales, pero no necesariamente en esta constante espacio-tiempo nuestra, sino en un plano paralelo. Por ejemplo, vas a un centro de Umbanda, vas allá a ser atendido y conversas con el caboclo, con el viejo negro. Ellos viven otra realidad paralela. Para nosotros están muertos porque es un entendimiento cartesiano lineal humano, pero no, están vivos en otra dimensión paralela. Tienen casa, familia, tienen todo como nosotros aquí, computadoras, todo, solo que más avanzado que nosotros, obviamente. Entonces Aruanda es una realidad paralela en relación a nosotros, que coexiste con nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros coexistimos con las realidades tártaras. ¿Qué pasa? La Tartaria, como gran estructura asiática y rusa, fue donde mejor se desarrolló. Entonces todavía existen portales y accesos a esas otras realidades, y esa es una de las cuestiones porque la gente quiere invadir Rusia para tener acceso a la tecnología y a la realidad coexistencial que existe allá, que es mucho más superior que la nuestra. Los demiurgos controlan gran parte del inconsciente colectivo, de los deseos. Aquí entra la codicia, el poder, estatus social, apariencia, inmortalidad, belleza infinita, dinero, drogas, codicia. Básicamente, los 7 pecados capitales, ¿no? Que nosotros, bíblicos, están controlados por los demiurgos. ¿Cómo? Ellos controlan los drones. No, perdón. Los clones hechos de ustedes, cuando mueren y quedan en la frecuencia embrionaria, que ya comenté que somos clonados, ¿no? Y ese clon queda conectado al ordenador central, emitiendo pulsos de la matriz de control. Pues bien, ¿quién controla eso? Los demiurgos, las falanges de demiurgos que crean los programas neurocognitivos, que generan el pulso electromagnético en sus clones del cuerpo astral y consecuentemente su ADN. Y ahí, aunque reencarnen en otro cuerpo, otra genética, existe el ectoplasma del cuerpo astral anterior y de esta forma procesan los impulsos neurales de la matriz de control. Por eso vemos, por ejemplo, tomas personas que son millonarias, que tienen dinero y poder para no sé cuántas generaciones de su propia familia, descendientes, y continúan detrás de poder infinito. ¿Por qué? Es un programa. No tiene lógica querer todo eso. No hay ni dónde el tipo gastar esos recursos, pero no. Es una programación que no tiene fin, controlada por los demiurgos, ¿no? Y por toda la ramificación tecnológica que existe detrás de todo eso. Entonces, como ya dije, gente, espiritualidad es tecnología, no es nada de lo que ustedes imaginan. Algunos científicos de la CIA ya comentan que muchos de los aliens con los que han contactado son demonios bíblicos, son los arcontes, son los Anunnaki,
son entidades biológicas extraterrestres en el concepto literal de la palabra que se nutren de nuestras emociones, ¿no? Entonces, demiurgo, arcontes, quiumbas y tantas otras ramificaciones de las nomenclaturas que hay ahí, que confundimos con demonios, cacodaimos, evadaimos, están dentro de esta programación. Y el contexto es delicado porque van a tener contacto con estos seres dentro de muchas líneas del espiritismo sin que los propios dirigentes lo sepan. Buenos días. Los propios dirigentes no lo saben. Están haciendo su trabajo dentro de ese contrato que tienen, representando esta línea espiritista, y las personas que llegan allí son ayudadas. Se les ayuda y entran en la matriz de control, en la línea dogmática religiosa, y van a obtener éxitos en la vida dentro de esas limitaciones que ellos quieren. Un mejor trabajo, un mejor coche, una mejor casa, un marido ideal, una esposa ideal. Patrones, ¿ves? Pero están atrapados en la matriz de control y no se dan cuenta porque piensan que la vida es solo eso: dinero, trabajo, sexo, poder y una vida cómoda. Y el desarrollo espiritual, el desarrollo interno, se abandona porque dentro de esa filosofía no hay lugar. Dentro de esa filosofía no hay lugar para la búsqueda espiritual interna, solamente para la búsqueda espiritual externa. Entonces ahí viene el problema. La búsqueda espiritual externa se basa en que consultes, pidas ayuda, hagas un contrato, hagas esto o aquello, ofrendas, no importa, ¿vale? No estoy en contra de las ofrendas, solo doy ejemplos genéricos para que entiendan cómo nos manipulan con nuestra buena voluntad, nuestra fe, nuestra creencia ideológica armoniosa. Pero todos estos tipos son del mundo, así que controlan toda esta estructura y no tenemos manera de diferenciar, de saber cuándo algo es realmente armonioso o no, porque piensas, joder, el tipo te está curando, te está consiguiendo trabajo, te está dando todo lo que necesitas tú. Joder, encontré el lugar ideal, encontré una jerarquía espiritual fenomenal. Vale, está bien, pero sigues en la matriz de control, sigues atrapado en tu proceso devocional a jerarquías que ni siquiera sabes quiénes son. ¿Ves por dónde quiero que entiendan la jugada? No es una crítica, es una advertencia al modus operandi de estas jerarquías, pero sí, ayudan a mucha gente. Ahí ves el dilema en el que nos encontramos. Ahora, imagina una persona que llega a un centro, no importa cuál sea, pidiendo ayuda, desempleado, jodido, no sé qué, y en poco tiempo consigue trabajo y logra levantarse. ¿No va a estar agradecido con esa jerarquía? Claro que sí, ¿entiendes? En su percepción fue ayudado, ¿entiendes? Entonces, esa es la jugada. Así reúnen a estas personas, las almas, dentro de esa estructura. Y estas personas ofrecen sin saber qué: ectoplasma, energía, campo electromagnético, emociones, sentimientos. Puede ser amor, gratitud, no importa, pero es energía. Esa energía es usada por estas falanges para sostener la cadena de mando de los chopats o barras de demiurgos y todo lo que está involucrado ahí. ¿Ven cómo es un sistema perfecto y no tenemos forma de descubrirlo? Solo pongo esto para que entiendan lo complicado que es sobresalir y ascender, porque estamos dentro de un holograma conductual devocional. El concepto del demiurgo, como ya dije, se pierde en la liturgia de las antiguas escrituras, mucha literatura apócrifa y también muchas leyendas que involucran falanges y supuestamente una entidad caída, un ángel caído, un arconte que domina el infierno, domina la psique de la humanidad. Si analizas la situación hoy del mundo, los conflictos en Ucrania con Rusia, creados por la OTAN, ¿no? Porque la narrativa que tienen no es real. Quien comenzó todo este conflicto fueron los Estados Unidos,
usando a Ucrania como testaferro para instaurar bases nucleares para un ataque contra Moscú. Luego los problemas de los sionistas con Israel, Irán y otros temas políticos de allí. Cuando empezamos a analizar la historia de la manipulación por parte de los Illuminati, por diversos otros grupos de poder, los dirigentes globales, el movimiento woke, BlackRock, las otras estructuras controlando la economía, ¿no? Las 13 familias, religiones globales que controlan desde el comienzo, el principio de la historia, ¿no? La enfermedad. Si agarras a los Rockefeller con los desechos del petróleo, ellos crearon la industria farmacéutica que es de ellos. Crearon las enfermedades y para vender remedios. Crean el problema para vender después la solución. Este es un concepto básico de la mentalidad reptiliana. Entonces, ¿qué pasa? La humanidad era mucho más feliz en la década del 20, del 10, ¿no? La gente no era obesa, la gente tenía una alimentación saludable y todo eso fue cambiando. Hoy percibes una sociedad enferma, una sociedad decadente, sin esperanza, criminalidad, inseguridad, ideologías extremistas. Todo esto lleva al ser humano a vibrar en una energía de miedo, de rabia, de inseguridad, de rebeldía, codicia, siempre buscando lo externo y lo interno, que es el proceso personal, ¿no? De reconexión, se acabó. Todo esto lleva al ser humano o a la humanidad, ¿no? Al caos que estamos viviendo hoy, cada vez peor. Y esto es lo que nutre el umbral, es lo que nutre al demiurgo y todas sus falanges de quiumbas y otras estructuras cibernéticas, algoritmos del sistema. Lo que ya he comentado y repito, gran parte de los obsesores no son desencarnados, son algoritmos del sistema, algoritmos cibernéticos, ¿sí? Como los bots, pero en el plano astral, que tienen la función de atar a las personas a energías densas como alcoholismo, drogas, ¿no? O sea, uso de sustancias complicadas para la salud, ni siquiera voy a decir lícitas, sustancias complicadas para la salud humana y la red neuronal. Toda esta estructura está controlada por estos seres que encuadramos dentro del concepto del demiurgo y sus falanges. Y aquí acabamos topándonos con el satanismo, con las prácticas satánicas de sacrificios humanos. Sacrificios, no nos referimos al oro, no nos referimos a nutrir, a dar de comer, no. Sacrificios orientados al proceso dogmático, a la alta magia negra, al poder, al control, sin sentido. Lo cual es diferente de las prácticas del candomblé, cuando hacen el oró de dar comida, el orishá, esas cosas. Entonces, lo que ocurre aquí es que toda la base de la conciencia humana está siendo controlada desde los tiempos anteriores al diluvio, cuando la luna fue instaurada, colocada en nuestra órbita, justamente para el drenaje neural, el aprisionamiento de la especie humana dentro del proceso encarnacional y consecuentemente todo el proceso de sufrimiento. Entonces generamos una cantidad absurda de energía ectoplasmática todos los santos días y esa energía abastece a esos seres. El demiurgo no es apenas una entidad, son falanges de seres controlados por una cúpula de 7 shopats. Esos 7 shopats también se confunden con la hermandad de los 7 y otras cosas más, ¿vale? Y ahí la gente confunde con la falange del 7, del su 7 en cruz, las 7 puñaladas, 7 cascadas. Esto es a propósito, justamente para dejar a la gente perdida, sin entender aquello en lo que están trabajando, aquello a lo que están asistiendo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, existe una manipulación muy grande en la información de la espiritualidad, donde los propios humanos tampoco saben con qué están lidiando, ¿sí? Y ahí
van dominando. Entonces muchas veces el demiurgo da para quitar. Ustedes hacen pactos con esas jerarquías. Ellos te dan poder, dinero, todo lo que quieres a cambio de tu alma, a cambio de tu familia. Y esta es una parte muy compleja que la gente tiene dificultad de entender y de interpretar. Muchas veces los demiurgos y los suyos hacen curaciones espirituales, cirugías espirituales y cosas para ayudar, pero van a cobrar la factura más adelante. Y es muy delicado, gente, ¿entienden? Porque de la misma forma que algunas veces ayudan, también controlan. ¿Sí? Entonces, el tema es mucho más profundo, contextualmente, cuando empezamos a estudiar varias divergencias ideológicas. Si fuéramos a profundizar, por ejemplo, en los pactos del alma, un acuerdo con la entidad, ella te da lo que quieres. A cambio, cuando desencarnas, vas a trabajar para ella, por el tiempo de los acuerdos que se hicieron. El mismo concepto ocurre en las iglesias evangélicas, bautistas, etcétera, etcétera. Cuando ese pastor o ese devoto va a trabajar en esa escritura, cuando muere, queda atrapado en esa malla. Entonces va a trabajar para esa malla en el astral y va a reencarnar dentro de ese contrato coexistencial. Así que esto genera, además del apego, la perpetuación del ciclo reencarnativo, ya sea en este planeta o en cualquier otro. ¿Por qué? Como la red neuronal es el impulso electromagnético, es como Internet. Cuando desencarnas y se reinicia el planeta, se da el fin de ciclo del planeta. ¿Qué hacen los dracos? Nos sacan de la Tierra y nos llevan a otro mundo, y ni siquiera nos enteramos. Para que tengan una idea, la mayoría de los seres de Capella que fueron exiliados para acá no saben que ya no están en Capella. A nivel de conciencia, ellos no lo sabían. Vinieron a descubrirlo después, con el tiempo, pero no tienen conciencia de eso. Originalmente, murieron dentro de los mundos de Capella y despertaron aquí sin saber que estaban en otro planeta. Esto se repetirá, ya se ha repetido innumerables veces. Cuando tomas a la gente de Tau Ceti, son reincidentes de varios procesos relacionados con Andrómeda. Lo que acaba pasando es que la rueda de Samsara es un programa, y este programa funciona en base a nuestras creencias devocionales, apegos y programas. Cuando, por ejemplo, tomas a una persona, un hecho real, una persona que era espiritualizada, que era agnóstica, ahí por varios factores de su vida, de esa persona, acabó involucrándose con evangélicos, absorbió el programa evangélico y hoy está dentro de esa estructura evangélica, solo habla de Dios para arriba y para abajo, cuando antes no era así. ¿Por qué? Lavado de cerebro, potenciado por los implantes, por los chips y por el apego, por el comodismo de encontrar una tabla de salvación dentro de aquello que está en tu entorno. Por ejemplo, saliste de una línea evangélica en la desesperación y acabaste por una situación de la vida yendo a parar a la Umbanda. Ahí te apegas a ese caboclo. Ahí empiezas cada semana a hacer consulta con él, pedir apoyo, pedir orientaciones. Llega un momento en que estás enamorado de ese caboclo. ¿Por qué? Encontraste en él una representación de un salvador, de un guía. Tu vida se va a basar a partir de ese despertar de conciencia en esa entidad, devocionalmente. Los Brahma Kumaris, los dioses egipcios, y por ahí va. Ves que dentro de la literatura egipcia, los dioses se peleaban, Horus con Set, con no sé quién más, se agarraron a golpes, ¿no? Zeus y Poseidón se agarraban a golpes por disputa de poder. Enki y Enlil se agarraban por disputa de poder. La misma historia en diferentes culturas, ¿no? Nos damos cuenta de que los Anunnaki, ellos no eran seres armoniosos, tenían dualidad, tenían polaridad, tenían intereses políticos de dominación y control sobre la humanidad, sobre el planeta, y nosotros estamos en la misma estructura, porque nos enfocamos en lo externo, no en lo interno. Cuando entras al taoísmo, prácticas no religiosidad. Tengo que tener, la palabra es la paciencia, las ganas de aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a despertar la kundalini, aprender las posturas del tai chi, del qigong, del yoga, diferenciarlas para alinear chakra por chakra, tener el poder de la visualización. Y eso no lo haces en 5 meses, 3 meses. Son años de práctica, ¿ok? Entonces, ¿qué termina pasando?
Muchos de nosotros somos inmediatistas. Quiero el resultado para mañana. No voy a pasar 20 años de mi vida meditando para quizás algún día aprender a levitar. Prefiero ganar dinero y comprar un avión o helicóptero. Buscamos en lo externo porque fuimos programados para buscar en lo externo. Y esto es un gran problema nuestro, porque el demiurgo controla las narrativas de la economía, la religión, la sexualidad, las narrativas de la política, de la familia, todo está controlado por ellos. Se infiltran a través de los espíritus obsesores, muchos son bots, que generan una programación, un lavado cerebral cognitivo a través de los impulsos eléctricos del cuadro obsesor por los chips que cada uno de nosotros carga, y van automáticamente nutriendo y alimentando las narrativas holográficas de sufrimiento o devoción, o esclavitud en general. Esto incluye las diferentes, vertientes que tenemos hoy de la espiritualidad, en el chamanismo, en el espiritismo en general y demás. Está lleno de charlatanes. La cuestión del demiurgo demuestra el control de la humanidad, esta guerra, en Irán con Israel. ¿Quién está detrás? Demiurgo, manipulando los intereses políticos de los sionistas que controlan a Donald Trump. Hace una cagada tras otra recientemente. Él no tenía nada que meterse en esa guerra. Está cumpliendo la agenda porque es un esclavo de la agenda. No es el primer dueño de Trump, es un sustituto. La guerra de Ucrania, una vez más, las cuestiones ligadas al demiurgo y otras cosas más de control para llevar a la gente a la cosecha. Entonces, la cosecha ocurre en vida y en la otra vida, en la muerte humana, del cuerpo físico humano, porque tienen que atrapar nuestra red neuronal, tienen que aprisionar nuestra red neuronal a través de narrativas que formatean ideologías, sea en lo sagrado femenino, en lo sagrado masculino, en la guerra, en la devoción religiosa, en el odio, en la magia negra, y así sucesivamente. Está todo involucrado, todo entrelazado. Salir del control del demiurgo en este planeta es muy difícil. La única forma es que entiendas su poder, su dominio, y consecuentemente sortear los sistemas y usar el sistema a tu favor. Como yo, por ejemplo, estoy usando el celular y voy a publicar en Instagram y va a la plataforma. Estoy usando mi favor. De ahí viene nuestra inteligencia. ¿Cómo usar el sistema a mi favor para sobrevivir, pagar las cuentas e intentar tener una vida ligera, una vida más, llamémosla light, sin corromperme? Esta es nuestra parte más compleja. Y aquí viene otro factor que es la alerta. La mayoría de la gente del mundo místico esotérico, quiere soluciones inmediatas a sus problemas, quiere milagros externos, quiere un salvador, quiere un gurú, ¿no? Y ese es el gran problema. El único gurú que puede existir eres tú dentro de ti, tu Cristo interno, a través de tu proceso personal de desarrollo cognitivo espiritual. No de otros, no de una iglesia, no de un falso Cristo que la iglesia inventó. Tenemos que adquirir la independencia y esa independencia trae responsabilidad, trae carácter, exige de nosotros carácter, postura, actitud y ser un alma emprendedora. La gente me ha preguntado mucho sobre Sofía, Lilith, así que voy a ampliar un poco el tema del demiurgo, que como ya dije tiene muchos nombres, arcontes, algunas líneas gnósticas llaman al demiurgo Yahvé, otros eligen Satán, Satanás, algunos lo confunden con Lucifer y así sucesivamente. La cuestión aquí es que el demiurgo tiene muchos nombres, muchas nomenclaturas, según cada vertiente. Y dentro de este proceso de hologramas ideológicos, puedo incluir el arquetipo de Sofía, el arquetipo de Lilith, como forma de manipulación cognitiva dentro de las diferentes creencias de la humanidad, en cada cultura, en los celtas, los druidas, griegos, romanos, egipcios, babilonios, sumerios, mayas, incas, indios apaches y así sucesivamente. O sea, vamos a tomar desde el diluvio hasta acá esta energía, esta red neuronal controlada por arcontes, controlada por entidades del más allá, que formatearon nuestra simulación, nuestra barrera de frecuencia, formatearon innumerables ideologías cognitivas para preservar su dominio sobre la ciencia, la conciencia humana. Cuando hablamos de lo sagrado femenino, tenemos la energía de Pachamama, Gaia, y ahí entra la frecuencia de Yamin, que es la madre de todos.
Entonces, tenemos que entender que Yemanjá representa la madre de todos, la madre tierra. En cada cultura, en cada parte del planeta Tierra y en cada línea temporal de cada sociedad druida, celta, griega, romana, etcétera, etcétera, se dieron nombres distintos a las mismas entidades, a las mismas jerarquías. En una de ellas fue Sofía, que representaba el gran sagrado femenino, y Sofía abarca la cuestión de los druidas, los celtas y otras culturas cuyo nombre no sé, mucho más antiguas incluso. Y por otro lado, dentro de Babilonia, Sumeria y esa región, el nombre más antiguo que se conoce, que forma parte de la literatura apócrifa, es Lilith, que habría rechazado obedecer a Dios y rechazado obedecer al idiota de Adán. Resulta que hay un error de interpretación, porque Adán no es el primer ser humano. Supuestamente eso sería Adapa. Adán era un reptiliano, el que mandó formatear, clonar y desarrollar una de las ramas del Homo sapiens. Todo esto está muy mal explicado en las pocas literaturas que quedan de la literatura apócrifa, del Mar Muerto, por ahí va, los pergaminos. Cuando hablamos de arquetipos ideológicos religiosos, tenemos que entender lo siguiente. Se crearon programas, se crearon narrativas religiosas, dogmáticas, de control y dominación neural de la raza humana. Y en él encontraré la cuestión de lo sagrado femenino, ya sea en la vertiente de Lilith, Sofía, Yamín u otras vertientes, según la nomenclatura de cada localidad, en lo que hoy ya llamaríamos país o continente, como tengo lo propio del demiurgo. En todos ellos voy a tener una cuestión muy importante que recordar: dominio de la narrativa, control de la psique. Por ejemplo, agarras a esta gente religiosa, devocional, línea evangélica o línea espiritista, no importa, pero así, fanatismo. ¿Qué va a pasar? Las personas se vuelven temerosas de Dios, devotas de una institución religiosa basada en ese concepto de Dios, y sufren un lavado de cerebro y su vida se modifica en base a eso. Estas personas están chipeadas, totalmente recodificadas a través de los implantes que respiramos, comemos y bebemos, que está todo contaminado. Y de esta forma, estas personas, a través de la radiofrecuencia, van bajando su gradiente cognitivo y se van convirtiendo de esta manera en marionetas dentro de este contexto, de este proceso energético frecuencial. Desafortunadamente, la mayoría de las personas hoy que son devotas religiosas, que tienen una religión, frecuentan iglesias, templos, lo que sea, van siendo alimentadas, nutridas en sus esperanzas, en aquello que quieren para la vida, con base en el programa que la propia persona co-creó devocionalmente por el demiurgo. Y el demiurgo asume la forma de un Jesús, de un Gautama, de un Hiram, de un Saint Germain, de un Satanás, de un Lucifer, en aquello que la persona cree. Y con base en esta creencia, estas personas alimentan esa estructura mágica. Ellas están nutriendo aquello, están nutriéndose de aquello. Entonces es un intercambio. Ofreces ectoplasma, energía vital, sin saberlo, en tu creencia, en tu fe, en todo eso. A cambio, tu alma queda atrapada en ese patrón. Entonces él te da, pero también te quita. Y estas personas terminan viviendo holográficamente y quedan atrapadas permanentemente en el proceso de la cosecha reencarnacional. Mueres, vas al astral, vas al umbral, vas para acá, vas a nuestro hogar, vas a donde tengas que ir. Ahí tienes toda la programación religiosa, dogmática. Fuiste una buena persona, entonces vas al alto astral, pero tienes que reencarnar porque dejaste nietos, dejaste cosas pendientes con tu madre, con tu abuelo, con tu marido, tu esposa, etcétera, etcétera, y recibiste la programación. Ya tengo que volver para cumplir mi karma. Ahí vuelves para cumplir tu karma, pero llegas aquí con amnesia total. Nuevamente, game over. Ahí vas a volver a un nuevo contexto holográfico en el tiempo reencarnacional, que puedes elegir ir al futuro, pasado, presente, qué sé yo. Esa es otra historia. Entonces, lo que termina pasando aquí es que mientras no trabajemos el desapego, no rompemos el ciclo reencarnacional. ¿Cuál es lo primero, gente, que escucho cuando estoy del otro lado, ahí, cuando la gente muere? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis nietos? Es lo primero. No le declares guerra al demiurgo, porque es el sistema. Aprovecha el sistema a tu favor. Disfruta la vida. Vive lo mejor posible.
Desarrolla todo lo que desees en la experiencia material, sin corromperte, sin alterar los valores de lo que la vida nos presenta. Entender que los verdaderos orijas son la Madre Tierra, es Gaia, es Siamín, no importa el nombre que queramos darle, pero son los seres que mantienen este planeta, nuestra vida, nuestro ciclo energético cartesiano, e interactuar con ellos de forma armónica para desarrollar así todo un proceso personal e interno de maduración y entender que cada flujo de nuestra respiración es un aprendizaje de nuestro crecimiento. Te conviertes en tu propio gurú, sin necesidad de seguir a otras personas, otros gurús. Como siempre he dicho, gente, mi función es ser profesor, no ser gurú, ¿no? Como profesor les explico lo siguiente. Mi función es ayudarles a recordar aquello que han olvidado. La información que tengo, ustedes la tienen, solo que la olvidaron. Llevan mucho tiempo atrapados en este planeta. Las conexiones que tengo en el más allá, ustedes también las tenían y las perdieron por estar tanto tiempo aquí. Si ustedes son parte de la fuente o del todo que es, ¿no? Tienen conexiones con la fuente, igual que yo, igual que Gautama, que Jesús y tantos otros. Pero ustedes están temporalmente con amnesia y temporalmente desconectados, buscando gurús para hacer la conexión. Ese es el gran error. Mientras no asuman su empoderamiento como entidades cósmicas, la cosa no va a fluir bien. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.